Además de él, va a emitir unos pequeños fascículos hacia el extremo superior del borde lateral de la escápula, así como en la parte vecina del rodete glenoideo. Una vez que ha dado origen a esa cabeza larga, va a seguir a través de un cuerpo muscular, el cual transcurre por la cara posterior del brazo y gira sobre sí mismo, de modo tal que hace un cambio de lado en sus fascículos. Los fascículos anteriores se hacen posteriores y viceversa. Como estamos viendo acá. Entonces, fíjense cómo viene desde arriba y que parece que se estuviera dando la vuelta, que se estuviera torciendo. A eso se refiere con cambio de dirección. Y una vez que ha llevado a cabo ese movimiento, va a atravesar el espacio escápulo-humeral. ¿Cómo también se conocía el espacio escápulo-humeral? ¿Jürgen? Fosa. Fosa no. Triángulo de los redondos. Estaba aquí, mira, dividir entre el redondo mayor y el redondo menor. Y desciende posterior a las otras dos cabezas. ¿Dónde va a terminar insertado? En la parte posterior de la cara superior del olecranon. Entonces, independientemente del origen, las tres cabezas van a terminar a nivel del olecranon. Después, la cara lateral. ¿Dónde nace la cara lateral? Observemos del otro lado. ¿Dónde nace la cabeza lateral del tríceps? En la mitad del canal de torsión. ¿En dónde? La mitad del canal de torsión. ¿En qué mitad? ¿En la mitad superior o la mitad inferior? Superior. ¿Mitad mediana o mitad lateral? En la parte superior, la mitad. Ya. Entonces, sí, vendría a ser la porción superior o porción lateral. Se encuentra lateral al surco del nervio radial o canal de torsión, por medio de una superficie estrecha y alargada. Además va a emitir un pequeño fascículo en la cara posterior del húmero, el cual es inconstante. Una vez que se ha formado esta cara lateral, esta cabeza lateral, va a descender en sentido oblicuo inferior y medialmente, pasando por detrás del surco del nervio radial. Y una vez que pasa encima de ese surco, lo va a convertir en un conducto. Un conducto por el cual va a transcurrir el nervio radial y la arteria braquial profunda. Entonces, como que, ¿se acuerdan del canal de torsión? Lo hemos visto, ¿no? El nervio radial. Simplemente una depresión ahí. Pasa la cabeza lateral del tríceps y lo convierte ya en un conducto. Eso se le llama conducto osteofibroso. Está formado por una porción ósea y una porción muscular. Por ella, ¿quién va a pasar? Los mismos que pasaron por el canal de torsión. El nervio radial y la arteria braquial profunda. ¿Dónde va a terminar insertado? En la parte posterior de la cara superior del olecranon. Finalmente encontramos una cara medial. La cara medial nace del otro lado, ¿no? De la porción medial al surco del nervio radial o en su porción inferior. Además de la cara posterior del húmero, que se sitúa a ese nivel. También emite pequeñas extensiones a nivel de los tabiques, del tabique intermuscular medial del brazo y del tabique intermuscular lateral del brazo. Estas fibras van a transcurrir por la porción medial y van a terminar insertos en la cara lateral y medial del olecranon, sus fibras más inferiores, mientras que el restante o el resto de las fibras se va a dirigir a la cara profunda del tendón, que resulta de la unión de las láminas tendinosas de la cabeza larga y la cabeza lateral. A este nivel va a originar una pequeña expansión tendinosa, la cual se pierde sobre la fascia de un músculo que se encuentra a ese nivel, solo que a nivel del antebrazo, el ancones. ¿Qué tenemos? Lo que les decía, ¿no? Las tres porciones del tríceps terminan insertándose todos en la cara superior del olecranon, por medio de un tendón común, exceptuando unas fibras, las fibras inferiores de la cabeza medial, las cuales se van a implantar en los bordes lateral y medial del olecranon. Misma idea, es un músculo grande, súper extenso, va a tener también multitud de relaciones. Esas relaciones también se pueden dividir en parte superior, media e inferior. A nivel de su parte superior se encuentran representadas por la cabeza larga, debajo de la articulación del hombro. Recordemos que aquí está siendo cruzado por el redondo menor, los
Y es así como delimitaban estos tres espacios, ¿no? El espacio axilar lateral, del cuadrante húmero precipital o de Bell-Po, cuyo contenido son el nervio axilar y los vasos circunflejos humerales posteriores. Y este se encuentra delimitado por la cabeza larga del tríceps, el redondo menor por arriba y el redondo mayor por abajo. Después encontramos al espacio axilar medial o triángulo homotricipital, limitado por la cabeza larga del tríceps, pero ahora lateralmente, el redondo menor en su porción medial y el redondo mayor en su porción inferior. Ese triangulito que estamos viendo acá es el triángulo homotricipital. ¿Quiénes van a pasar por ahí? Vasos o estructuras vasculares, los vasos circunflejos escapulares. Por debajo de este encontramos otro triángulo, el triángulo húmero-tricipital, espacio axilar inferior o espacio de Avelino Gutiérrez. Este se encuentra limitado por el redondo mayor y el dorsal ancho por arriba, la cabeza larga del tríceps medialmente y el cuerpo del húmero lateralmente. ¿Por aquí quién va a pasar? El nervio radial, junto con la arteria braquial profunda, que van a dirigirse a transcurrir por el canal de torsión. Ya. Después, en su parte media. En su parte media este músculo se hace superficial. Y al hacerse superficial es fácilmente palpable. Y ya podemos reconocer tres zonas. En su porción anteromedial se separa del compartimento anterior y del eje braquial por medio de un tabique, el tabique intermuscular medial, detrás del cual transcurre el nervio cubital. En su porción anterolateral encontramos al tabique intermuscular lateral, que se va a encargar de separar al músculo del compartimento posterior, al tríceps, del braquial, que se encuentra por delante, así como de los demás músculos que se insertan en el borde lateral del húmero, que son dos, el braquio radial y el extensor radial largo del carpo. Adicionalmente encontramos al surco del nervio radial, que puede estar cubierto por la cabeza lateral del tríceps, el cual lo aplica contra el húmero para dar paso al nervio radial y a la arteria braquial profunda. Finalmente encontramos relaciones en su parte inferior. A nivel inferior, este músculo se encarga de cubrir la cara posterior del codo, de la articulación del codo, y medialmente va a delimitar un surco, el surco para el nervio cubital. Por detrás del tendón de inserción y en relación con la piel encontramos una bolsa sinovial, que se conoce como la bolsa subcutánea del olecra. Hablamos de su irrigación y de su inervación. En cuanto a su irrigación, este nervio, por el gran volumen que tiene, pues necesita una abundante cantidad de sangre, la cual va a estar dada por las arterias braquial profunda, la colateral humeral superior, ambas son ramas de la arteria braquial, y la arteria circunfleja humeral posterior. Por otro lado encontramos distintos trayectos nerviosos, zonas de inervación, las cuales están dadas todas por el nervio radial, un nervio que se extiende desde la sexta hasta la octava raíz cervical. Estos se van a distribuir en nervios para la cabeza larga, nervio para la cabeza lateral, nervio superior de la cabeza medial, nervio inferior de la cabeza medial y nervio del acomio. Finalmente, la acción. Este es el músculo por excelencia extensor del antebrazo sobre el brazo. Adicionalmente, su cabeza larga contribuye a realizar los movimientos de aducción. Listo. Para cerrar el brazo, hablaremos de la envoltura que tiene su fascia. La fascia del brazo es una vaina cilíndrica, más delgada en su porción superior que en su porción inferior, y más gruesa por detrás que por delante. Esta continúa superiormente otras dos fascias que ya hemos descrito, la fascia del hombro y la fascia axilar, y por debajo se va a continuar con las fascias del antebrazo. Se extiende del listado proximal desde la articulación del codo en su parte inferior hasta el cuarto superior del brazo en su porción superior. El conjunto de estas estructuras se le conoce como la fascia braquial. Esta va a presentar dos extremos, un extremo distal y un extremo proximal. El extremo distal se va a ubicar cerca de la articulación del codo,
es decir, en el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral y el olecranon. Por su extremo proximal, se va a insertar en la cara anterior y medial, en directo contacto con la fascia del pectoral mayor, y por su intermedio con la de la fosa axilar. Su cara posterior se desdobla para entablar contacto con la inserción deltoidea. Recordemos que el tendón distal del deltoide se inserta en la tuberosidad deltoidea, que se encuentra también en el brazo. Entonces ahí va a haber un choque de aponeurosis. Los cuales se van a solapar. Después encontramos una lámina que asciende hasta la raíz del brazo y otra que forma un tabique entre el deltoides y la cabeza lateral del tríceps. Lateralmente continúa con la fascia del deltoides. Y finalmente reconocemos una cara superficial y una cara profunda. La superficial en relación con planos subcutáneos y la profunda que va a enviar diferentes expansiones para todos los músculos, de manera tal que estos queden separados unos de otros. De esta cara es de donde podemos desprender dos tabiques, el tabique intermuscular medial y el tabique intermuscular lateral. Hablaremos pues de esos tabiques, ¿no? Aquí estamos observando todo el brazo, esta es la porción subcutánea, y en estos espacios huecos es donde vendrían los músculos, ¿ya? Fíjense cómo entre esta lámina blanca, que es la aponeurosis, y el cuerpo del húmero encontramos unas extensiones, ¿no? Esos son los tabiques intermusculares medial y lateral del brazo. El tabique intermuscular medial es aquel que se caracteriza por ser más ancho, grueso y resistente. Se inserta en el borde anteromedial, por eso es medial del húmero, desde el epicóndilo medial hasta el extremo supermedial del surco del nervio radial. Y a su paso va a ser interrumpido por el paso de estructuras vasculonerviosas, los nervios braquiales profundos y el nervio radial. Este tabique se extiende transversalmente desde el borde anteromedial del húmero hasta la fascia del brazo, por delante de la parte media de la cabeza medial del tríceps braquial. Y en su porción superior va a dar origen a una pequeña expansión fibrosa que se conoce como el ligamento braquial interno o arco de Strudels. Este se extiende desde el extremo superior del tabique intermuscular medial hasta el tubéculo menor del húmero, pasando por detrás del coracobraquial y por delante de los tendones del dorsal ancho y del redondo mayor. Este tabique en el superior te dice que es vestigio de un músculo antiguo, que es el coracobraquial largo. Recordemos que en general varios de estos ligamentos suelen ser o expansiones o vestigios de músculo o de antiguas inserciones tendinosas que estos músculos tenían. Finalmente encontramos al tabique intermuscular lateral. Este se inserta en el otro borde, en el borde anterolateral del húmero, desde su extremo inferior hasta la rama anterior de la tuberosidad deltoidea. Este tabique se encuentra formado por tejido celular laxo por debajo del extremo inferior del surco del nervio radial, separando la cabeza medial del tríceps, del braquio radial y del extensor radial largo del cánodo. Y va a constituir un tabique tendinoso de inserción para distintas fibras musculares. En su extremo inferior va a solapar al surco del nervio radial y al cubrirlo va a emitir un pequeño arco fibroso, por debajo del cual va a pasar el contenido del surco del nervio radial, el nervio radial y la arteria braquial profunda, hasta que estos puedan alcanzar el surco bicipital lateral. Superiormente al extremo inferior del surco del nervio radial, este tabique se desdobla, originando una prolongación posterior que separa al deltoides de la cabeza lateral del tríceps y una prolongación anterior, la cual asciende por delante de la tuberosidad deltoidea y la inserción al deltoides del músculo braquial. Ahora, la presencia de estos dos tabiques va a ser la llave para poder dividir al brazo en general en dos regiones, en dos compartimientos, un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. Daremos las características de cada uno de ellos. El compartimiento anterior se encuentra integrado por el coracobraquial en su porción superior, el bíceps braquial y el braquial en el resto de su extensión. En su parte medial se encuentra recorrido por el paquete vasculonervioso del brazo. El compartimiento posterior, por su parte, contiene al músculo del compartimiento posterior, el tríceps, el cual pasa acompañado por el nervio radial, la arteria braquial profunda y las ramas que las acompañan.
Este compartimiento se comunica con el compartimiento anterior por medio del espacio axilar inferior y el espacio braquial inferior entre la cabeza medial del tríceps y el músculo brachiorradial. Entonces, aquí observamos claramente los dos compartimientos, ¿no? Aquí tenemos al cuerpo del húmero, emitiendo tanto el tabique intermuscular lateral como el medial, ¿no? Este me va a dividir a todo el brazo en dos porciones, una porción anterior o compartimiento anterior y una porción posterior o compartimiento dorsal. ¿Eso es importante? Sí, porque nos permite clasificar funcionalmente los músculos del brazo en dos grupos. Se dice típicamente que todos los músculos del compartimiento anterior son flexores. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque está ahí el bíceps y se encuentra el braquial. En cambio, los músculos del compartimiento posterior, que son solamente unitos, se les conoce como el compartimiento de los extensores. Son los músculos que se encargan de llevar a cabo esa función. Ambos compartimentos van a estar comunicados por numerosos orificios vasculonerviosos. Van a haber huequitos entre uno y otro, de los cuales podemos resaltar a dos de ellos. En el tabique intermuscular del medial del brazo, un orificio para el nervio cubital y la arteria colateral cubital superior, y en el tabique intermuscular lateral, un orificio para el nervio radial y la arteria braquial profunda. Finalmente, esta fascia también emite distintas expansiones, manda distintas membranas hacia los músculos que le rodean. Estas se ubican o se dirigen hacia la cara profunda del bíceps braquial, del coracobraquial y del braquial anterior. Y al hacerlo van a delimitar un espacio, un conducto, que se conoce como el conducto braquial o canal de Crubelier. Por medio de este conducto va a transcurrir el paquete vasculonervioso del brazo y va a estar constituido por un espacio prismático triangular. Anteriormente encontramos a la hoja facial, es decir, a la fascia profunda del coracobraquial y del bíceps braquial. Estamos observando acá, ¿no? Este es el bíceps y este es el coracobraquial. Listo. Por detrás, el revestimiento facial del braquial y el tabique intermuscular medial, que se encuentra en este sentido. Y medialmente, la fascia del brazo. Entonces, todo este espacio que estamos viendo acá es el conducto braquial, ¿no? Por el cual va a pasar el paquete vasculonervioso del brazo. Como les indicaba, está integrado por el nervio mediano, la arteria braquial y las venas del mismo. Ok, esto es el brazo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro el brazo? Yeah, no tiene mucha dificultad, ¿no? En general son solamente 4 músculos, mucho más tranquilo. Ahora es donde vuelve a comenzar el círculo. Entramos ahora a los músculos del antebrazo. Entonces, estos son muchos músculos y en general se agrupan en 3 grupos. Un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. Entonces, fíjense la cantidad de músculos que transcurrimos por cada una de las caras. Al final, todos siguen la misma distribución funcional. Vamos a hablar cuando terminemos de mencionar estos capítulos. Los músculos del compartimiento anterior son 8, dispuestos en 4 planos. Usualmente se los nomina del superficial hacia el profundo, aunque en algunos libros de la está al revés. El primer plano es el profundo y el último es el superficial. Entonces, empezamos por el cuarto plano, el plano profundo. Este está integrado únicamente por un músculo, del cual ya hemos hablado ahorita, ¿no? El pronador cuadrado. ¿Dónde se insertaba el pronador cuadrado? ¿Dónde? Cara anterior del cúbito. Cara anterior del cúbito. ¿En qué parte? La cara anterior del cúbito es gigante. Del cuarto inferior. Ya. Del borde anterior. El borde anterior, ya. Y de la cara anterior. La cara anterior del cúbito, ya. ¿Y su otra inserción? En el radio. ¿En qué parte del radio? Cara anterior y borde interior. En su cara anterior, también en su cuarto inferior. Entonces, más o menos sabemos por dónde pasa este músculo. Encima de este encontramos el tercer plano, el plano de los flexores profundos, que está constituido por 2 músculos. El flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar.
Por encima de este se encuentra un segundo plano, integrado únicamente por un músculo, el plano del músculo flexor superficial de los dedos. Finalmente encontramos un primer plano. Este primer plano está dado por el plano superficial, dado por los músculos epicondilios mediales, los cuales, siendo de lateral a medial, son el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, palmar mayor y el flexor cubital del carpo. Entonces, en general, todos estos músculos van a llevar a cabo funciones bastante similares. Fíjense que tenemos varios flexores, ¿no? En general, el compartimiento anterior es un compartimiento flexor. Vamos a flexionar toda la mano encima del antebrazo. También va a contribuir a la parábola y la pronosupinación. Por otro lado, encontramos al compartimiento posterior. El compartimiento posterior también se halla dispuesto en dos planos. Un plano profundo y un plano superficial, los cuales en total hacen otros 8 músculos. El plano profundo está dado por 4 músculos escalonados, los cuales yendo de arriba a abajo y de lateral a medial, son el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Musculatura superficial. Esta está dada por 4 músculos, los cuales divergen desde el epicóndilo lateral hacia la mano. Y van a estar integrados, yendo de lateral a medial, por el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo y el músculo ancocho. Los 8 y otros 8 músculos. Pero todos en general llevan a cabo casi la misma función. ¿Cuál creen que sea? La función de todos los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Son músculos extensores. Exacto. Entonces pasa casi lo mismo que con el brazo. Son músculos extensores. Finalmente encontramos a un compartimiento lateral, el cual está constituido por 4 músculos. Entonces se sitúan lateralmente el esqueleto del antebrazo. Yendo desde la profundidad hasta la superficie, podemos distinguir que son el supinador, el extensor radial corto del carpo, el extensor radial largo del carpo y el músculo brachioradial. Entonces, en total, ¿cuántos músculos tenemos? 8. Vamos, Jesús, ¿cuántos músculos hay? 5. ¿Cuántos? ¿Cuántos músculos habían sido en total desde el antebrazo? Tal vez en el examen. ¿Cómo es? ¿Cuántos habían sido? 15. Aquí tiene 15, le faltan 5, le han robado. No tiene una genesia, le han cortado. 20 músculos. En total 20 músculos. Pero en síntesis, chicos, de todo lo que vamos a hablar a partir de ahora, que es bastante, lo más importante está aquí, lo que hemos hecho ahorita. Musculatura anterior flexora, musculatura posterior extensora. ¿Por qué? Porque en su práctica clínica, el paciente muy rara vez va a venir y te va a decir: doctor, me lastimó mi supinador largo. No puedo mover mi palmar mayor. No, en general son alteraciones grupales, alteraciones de grupo. Se altera un compartimento en general, o la alteración de uno lleva a cabo a que todos los demás disminuyen. El paciente en general te dice: no puedo flexionar o no puedo extender. Ensaya tus sospechas de que puede ser lastimado alguno de los músculos. Medio que te da igual cuál va a ser, porque al final también somos casi lo mismo. Pero la parte más importante es esa, la correlación funcional y nerviosa que tiene, que es lo que vamos a ver en la siguiente semana. Ya. No obstante, estamos en anatomía, así que tenemos que saber de cada uno: situación, extensión, inserciones, irrigación y inervación, relaciones y su acción de estos 20 músculos. Ya, comenzaremos. Comenzamos con el pronador cuadrado. Si ven ese cuadrado, pues ya intuyo la forma que tiene, ¿no? Es un músculo cuadrilátero, el cual, como bien nos decía Jürgen, se extiende entre los bordes y caras anteriores de los dos huesos que constituyen el antebrazo, a nivel de sus partes inferiores. Ya, hablamos de su origen. Nace medialmente en el cuarto inferior del borde anterior y la cara anterior del cúbito.
A partir de ahí tienen un trayecto de orientación transversal, ¿no? Es como las fibras se dirigen en ese sentido. Y terminan insertados a nivel del cuarto inferior de la cara anterior y el borde anterior del radio, en su extremidad inferior. En cuanto a sus relaciones, pues estos músculos son profundos, ¿no? Pues lo más lógico es que lo que se encuentre por debajo sea el esqueleto del antebrazo, así como la membrana que separa ambos espacios, la membrana interocentebraquial, y la articulación radiocubital distal. Por otro lado, encontramos tendones que cruzan perpendicularmente a estas fibras y están dadas por los músculos de los compartimientos que se encuentran por arriba: el flexor cubital del carpo, el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Ahora, entre el paso de esos tendones de los flexores y el planador cuadrado, vamos a poder delimitar un espacio lleno de tejido conectivo, que se conoce como el espacio de Parona, ¿ya? Y el cual comunica hacia distal con el espacio retrotendinoso de la palma de la mano. Su irrigación y su inervación. Este músculo se encuentra irrigado por la arteria interósea anterior, y su inervación corre a cargo de un ramo del nervio interóseo anterior, ramo del nervio mediano. La acción que lleva a cabo el pronador cuadrado, ¿cuál creen que sea? Prona el antebrazo. Pronador, exacto. Básicamente un pronador. Ok. Pasaremos al siguiente compartimiento. Tercer plano. Flexor profundo de los dedos. Este es un músculo voluminoso, aplanado, ancho y grueso en su porción superior, ¿no? Todo esto, toda esta masa grande de músculos. Y va a terminar inferiormente por 4 fascículos que se van a dirigir hacia cada uno de los dedos, exceptuando el pulgar. Este músculo se sitúa en los 2/3 mediales del plano muscular de los flexores profundos. Su inserción de origen, ¿dónde se encontraba? ¿Se acuerdan? Hemos hablado también cuando hemos tocado el cúbito y el radio. Entonces, primero, nace del cúbito, ¿no? De su cara anterior. Recordemos que en su cuarto inferior nace el pronador cuadrado y en sus 3/4 superiores nace este músculo, el flexor profundo de los dedos. Además de tomar también inserción en la cara medial y en su borde anterior. También nace de la cara medial de la apófisis coronoides, por debajo de la inserción del ligamento colateral cubital. Nace de una expansión tendinosa de su aponeurosis. Y nace de los 2/3 mediales de la cara anterior de la membrana interósea del antebrazo, así como del borde interóseo del radio. Entonces, de estos 5 espacios va a emerger un músculo que presenta un cuerpo voluminoso, el cual se dirige inferiormente. Y al dirigirse en ese sentido, va a terminar dividido en 4 fascículos carnosos, de los cuales el más desarrollado cual corresponderá, pues de los 4 dedos al que más podríamos usar, que es el índice. Van a pasar por delante del pronador cuadrado y se continúan por 4 tendones. Estos tendones pasan envainados en el túnel carpiano. ¿De dónde a dónde iba el túnel carpiano, chicos? ¿Se acuerdan? A ver, Samuel, ¿qué es el túnel carpiano? ¿Qué es el canal del carpo? ¿Es un canal? Ya. Supongo que sí. ¿Qué más? No, ¿De dónde a dónde va? ¿Cuáles son sus límites? ¿Ves? ¿Qué es el canal del carpo? Podríamos decir que es una, bueno, como su nombre dice, un túnel que va desde los huesos, bueno, desde la articulación radiocarpocubital hasta los metacarpianos,
carpianos y por ahí, por ese túnel pasa la arteria del carpo y nervios. Sí, la arteria. La verdad no. No, por ahí. Sandra, ¿qué es esto del carpiano? Sabemos hablar de osteología. Se puede decir que es como una extensión o un comunicante que puede los huesos así, ¿no? No, por ahí. Neisa, ¿qué es el canal del carpo? Está ahí. Va a ser una angosta abertura Ya. que va a estar entre los huesos de la muñeca y los ligamentos que además tienen Los huesos de la muñeca y los ligamentos. ¿Cuáles son los huesos de la muñeca? Juliana, ¿qué es el canal del carpo? Es por donde pasa el ligamento transverso del carpo. ¿El ligamento transverso? ¿De quién? Del carpo. Maite. Vale. El carpiano sería un compartimiento en el que da paso a estructuras que van desde el antebrazo hacia la palma de la mano. Ya. ¿Cuáles son sus límites? No muchas veces. Contenido. Julen. Van a pasar los tendones largos del flexor del pulgar, el flexor superficial, creo que profundo lo puedo pasar. Ya, ¿qué más? Franz. Están unidos por ligamento, por el ligamento carpiano. Ligamento carpiano. ¿Cuál es el ligamento carpiano? Por último, Jesús. Nos falta René. Ya, chicos, ¿cuál puede ser su eminencia tenar? ¿Cuál es la eminencia tenar? ¿Dónde están los músculos del pulgar? Sienten, hay un huesito ahí. ¿Verdad? Es durito, hay huesitos ahí. ¿Qué hueso es ese que están palpando? El escafoides. El escafoides y arribita el trapecio. ¿No? Palpen el otro lado, eminencia hipotenar. ¿Sienten el huesito? ¿Qué huesito estaría ahí? El pisiforme y el Piramidal. ganchoso. Ganchoso. Ahora, palpen al medio. ¿Hay hueso? No. Hay músculo, pero no hay hueso. Ese espacio es el canal o túnel carpiano. ¿Ya? Se encuentra delimitado por esos 4 huesos y va a estar cubierto encima por una lámina fibrosa que se llama el retináculo flexor. El retináculo de los flexores. ¿Qué pasa por ahí? Como no me dice, ¿no? Flexor. Tenemos el flexor profundo de los dedos, el flexor superficial de los dedos, el flexor luego del pulgar y lo más importante, un nervio, el nervio mediano, el mediano. Bien importante, ¿por qué? Porque es causa de tendinitis. La tendinitis es algo bien frecuentada, los botones que suelen ser actividades manuales. Eso da origen a un síndrome compresivo, que se llama síndrome del túnel carpiano. Por eso. Ya, entonces estos flexores van a pasar por ese túnel, envainados en el túnel carpiano, y se separan a nivel de la palma. En los dedos se encuentran situados profundos al tendón del flexor superficial de los dedos correspondientes. Y es así como van a alcanzar la falange media. Aquí van a dar origen a un arreglo muy interesante. ¿Ya? Resulta que el tendón de este flexor profundo es uno solo y va a llegar directamente a la inserción de la falange media. ¿Ya?
Pero al hacerlo va a pasar entre otros dos fascículos que constituyen las inserciones terminales del flexor superficial de los dedos. Como está realizando este trayecto, como que lo estuviera atravesando, como que lo estuviera perforando, reciben una denominación especial: el tendón perforante y el tendón perforado. ¿Quién es perforante? Está pasando a través. ¿Y quién está pasando a través? El tendón del flexor profundo, del flexor profundo de los dedos. ¿Quién es el perforado? El que le está dando origen a ese espacio para que lo atraviese. El tendón del flexor superficial de los dedos. ¿Ya? Bien importante ese arreglo. Es lo que estamos observando aquí. Y ambos terminan a nivel de la falange. Ok. Vamos a mover la dirección. Hablamos de la inserción. Terminan insertándose en la cara anterior de la base de la falange distal. ¿En qué dedos? En todos excepto el pulgar. ¿Por qué? Porque el pulgar tiene su propio todo. Acuérdense de eso. El pulgar tiene su propio todo. Y el meñique, algunas cositas extra. Pero después casi todos los demás trabajan en conjunto. Son hermanitos los 4 dedos. Y termina abierto en forma de abanico. Ahora, como este músculo es tan extenso, pues también va a tener bastantes relaciones, ¿no? Las cuales se pueden catalogar en 4 ubicaciones. Relaciones a nivel del antebrazo, relaciones a nivel de la muñeca, a nivel de la mano y a nivel de los dedos. A nivel del antebrazo, este es un músculo profundo, apoyado sobre el esqueleto antebraquial, excepto en su tercio inferior, el cual está separado por el músculo del tercio inferior. Hemos dicho que ese músculo es el pronador cuadrado. Por su cara superficial, por su cara superior, ¿en contacto con quién está? El flexor superficial de los dedos, ¿no? Por eso se llama profundo, está debajo del superficial. En el intersticio que separa a esos dos flexores, ¿qué va a pasar? Va a pasar la arteria cubital, sus nervios, el nervio cubital, perdón, la vena cubital y el nervio mediano. Después encontramos un borde lateral, el cual está separado del flexor largo del pulgar por un espacio, en el cual pasa el nervio interóseo antebraquial, ramo del nervio mediano, junto con la arteria del mismo nombre, la arteria interósea anterior. Aquí estamos observando el flexor largo del pulgar. Entre este y el plano del flexor profundo es donde van a pasar las arterias y nervios interóseos. Después, por su cara medial, se encuentra cubierto por la cara lateral del flexor cubital del carpo, del cual está separado por un nervio, el nervio cubital. A nivel de la muñeca, se va a dividir en sus 4 tendones. 4 tendones que pasan por la parte profunda del túnel carpiano, detrás de los tendones flexores superficiales. A nivel de la mano, da inserción a unos músculos, los músculos lumbricales. Bien importante, es una inserción un poquitito rara. Los lumbricales se insertan no en un hueso, sino se insertan en un tendón, en los tendones de este músculo. Vamos a ver en un momento. Estos tendones se separan del plano profundo de la mano por medio de un arco, el arco palmar profundo, y el ramo profundo del nervio cubital. Y en los dedos, cada tendón se ubica en la vaina osteofibrosa de los flexores. Su irrigación y su inervación. Irrigación por la arteria interósea anterior, por la arteria cubital. Su inervación viene dada por 2 nervios, el nervio mediano, a través del nervio interóseo antebraquial anterior, para el tendón de los dedos segundo y tercero, y para el tendón del cuarto y el quinto encontramos el nervio cubital. Finalmente la acción. ¿Cuál será la acción de este músculo? Son flexones. Flexiona la falange distal encima de la falange media. La falange media sobre la proximal. La proximal encima del metacarpiano. Y va a flexionar toda la mano encima del antebrazo. Más palabras, flexiona todo, uno encima del otro, de manera secuencial. La misma flexión va a llevar a cabo el flexor superficial. Ya que hemos tocado aquí el tema de los lumbricales, vamos a dar un pequeño salto y vamos a pasar a la mano. Vamos a hablar de los músculos lumbricales. Están bien estos musculitos de aquí, bien chiquititos, en forma de lombriz. Estos son los músculos lumbricales. Son pequeños fascículos musculares fusiformes, anexos a los tendones del flexor profundo de los dedos. Estos no están en el antebrazo, por si acaso, están en la mano, en la cara anterior de la mano, en la palma.
Como tenemos 4 tendones, pues también vamos a tener 4 lumbricales. Estos se designan como primero, segundo, tercero y cuarto. Y se cuentan de lateral hacia medial. En cuanto a su origen, tienen un origen bien particular, porque es diferente para el primero y para el segundo, y para el tercero y para el cuarto. Aquí, ¿cuál será el primer lumbrical, Franz? ¿Será este, a ver, será A, será B, será C o será D? ¿La A o la D? La A, correcto, porque vamos contando de lateral a medial. Bueno, entonces, fíjense cómo el primero y el segundo solamente nacen del borde lateral del tendón, ¿no? No están naciendo de todo el tendón, simplemente de su borde lateral. ¿Cómo se llamaba ese tipo de músculo, se acuerdan? Cuando solamente nace de una de las caras del tendón. A ver, anatomía 1, primer tema. ¿Qué forma se denomina eso? ¿Qué forma sigue? Músculos unipeniformes. Solamente nace de un lado del tendón. ¿Ya? En cambio, el tercero y el cuarto, fíjense cómo nacen de los bordes laterales de los 2 tendones correspondientes, ¿no? Nace de un lado y nace del otro lado también. Entre 2 tendones por los cuales se encuentran ubicados, se encuentran situados. A partir de ahí van a tomar una dirección en sentido divergente, dirigiéndose hacia la cara lateral de la articulación metacarpofalángica correspondiente. Y van a terminar insertados a nivel de la articulación metacarpofalángica, por medio de una expansión tendinosa del músculo interóseo, junto a la cual terminan en el borde lateral del tendón extensor del dedo que le corresponde. Entonces van a terminar pegados a los tendones extensores. Es bien raro, ¿no? Nacen del tendón de un flexor y terminan en el tendón de un extensor. Pero lo que van a hacer va a ser eso, vincular ambos compartimientos. Hablamos de sus relaciones. En la región media de la palma se encuentran por debajo de los tendones flexores superficiales, por encima del plano de los interóseos, y con el tendón flexor profundo van a estar rodeados por una vaina sinovial, la vaina sinovial de la palma. ¿Se acuerdan a qué articulación pertenece esa sinovial? Hemos dicho que era la gran sinovial de la mano, la sinovial común, la sinovial de la articulación mediocarpiana. Y se encuentra superficial en la parte lateral del dedo. Entonces aquí estamos viendo esos pequeños lombrices. En cuanto a su acción, como les decía, ¿no? Nacen de un flexor, flexionan la falange proximal, pero terminan en un extensor. Su otra función es la de ser extensores. Extienden las otras 2 falanges, la falange media y la falange distal. Su irrigación corre a cargo del arco palmar superficial y su inervación depende otra vez del tipo de músculo de que estemos hablando. Si estamos hablando de los lumbricales laterales, van a estar dados por ramos del nervio mediano. Si estamos hablando de los 2 lumbricales mediales, pues vamos a tratar al nervio cubital. Después tenemos al flexor largo del pulgar. Este es un músculo voluminoso, largo y aplanado. Se encuentra situado en el mismo plano que el flexor profundo de los dedos, solo que este no se va a dirigir a todos los dedos, ¿no? Simplemente se va a dirigir a uno, al que constituye el armazón óseo del dedo pulgar. ¿De dónde nace? Tiene una inserción bastante similar a la del flexor profundo de los dedos. Nace de los 3/4 superiores de la cara anterior del radio, del tercio lateral de la membrana interosa del antebrazo, de la cara lateral de la apófisis coronoides, y en ocasiones va a recibir un fascículo del flexor superficial de los dedos o de la cara medial de la apófisis coronoides. Ese fascículo muscular se conoce como el fascículo de cáncer. Una vez que se ha constituido, da origen a un cuerpo muscular, el cual desciende por delante del radio del pronador podado y continúa por medio de su propio tendón. Ese tendón aparece en el borde medial del músculo y se sitúa lateral a los tendones del flexor profundo de los dedos,
Junto con esos va a pasar por el conducto o túnel carpiano. Se refleja en el trapecio y se dirige hacia el pulgar, entre las dos cabezas del flexor corto del pulgar, a través del cual va a terminar insertado en la cara anterior de la base de la falange distal, el dedo pulgar. Entonces, en resumidas cuentas, es lo mismo que el flexor profundo de los dedos, solamente que no va a terminar en la base de la falange distal de los 4 dedos, sino en la base de la falange distal del pulgar. Y este músculo es lateral, ¿no? Pasa por delante del radio. En cuanto a sus relaciones, misma idea, podemos dividirlo en 4 segmentos. Una a nivel del antebrazo, otra a nivel de la muñeca, otra a nivel de la palma y finalmente a nivel del pulgar como tal. A nivel del antebrazo, este va a ser el músculo profundo, cubierto por el flexor superficial y el flexor radial del carpo, la arteria y venas radiales, el ramo anterior del nervio radial y el nervio brachiorradial. En este trayecto va a cubrir al radio, la membrana interósea y el pronador cuadrado. Medialmente se separa del flexor profundo de los dedos por un intersticio adiposo, por el cual van a pasar los vasos interóseos anteriores. Lateralmente se encuentra en relación con la inserción radial del flexor superficial. Después, a nivel de la muñeca, por delante pasan en la parte más lateral del túnel carpiano. En la palma se encuentra la región de los músculos de la eminencia tenar, entre los dos fascículos del flexor corto del pulgar. El nivel del pulgar termina por una vaina fibrosa propia. Su irrigación corre a cargo de una arteria, la arteria radial, y su inervación viene dada por el nervio mediano, a través de ramos del nervio interóseo antebrachial anterior. ¿Y su función cuál va a ser? Hacer lo mismo que el flexor superficial de los dedos, pero ahora para el pulgar. Flexiona la falange distal sobre la proximal sobre el primer metacarpiano. Después tenemos al flexor superficial de los dedos. Vamos a hablar de este más y nos vamos. Entonces es un músculo aplanado, ancho y grueso. Se sitúa por delante del flexor profundo, no por sección superficial. Y se extiende desde el húmero y los dos huesos del antebrazo hasta los 4 últimos dedos. Este músculo nace a nivel de 2 cabezas, una cabeza húmero-cubital y una cabeza radial. Su cabeza húmero-cubital presenta a su vez 3 inserciones, una a nivel de la cara anterior del epicóndilo medial, dado que es parte de los músculos epicondilios mediales, nace del borde anteromedial de la apófisis coronoides, medial a las inserciones del braquial y la cabeza cubital del pronador redondo, y nace de tabiques tendinosos intermusculares, que separan su cabeza humeral de los otros músculos epicondilios mediales superficiales. Entre la inserción humeral y la coronoidea se encuentra unido al ligamento colateral cubital del codo, y en algún libro van a encontrar que este ligamento es también un origen del músculo. Por otro lado tenemos a la cabeza radial. Esta nace de la parte del borde anterior del radio, en un borde constituido desde la tuberosidad radial. A partir de ahí toma una dirección en sentido inferior, ambas cabezas van a formar el arco del flexor superficial de los dedos, penetran el nervio mediano y la arteria cubital, y van a terminar dando origen a una gran masa muscular que ocupa casi todo el ancho del antebrazo. Igual que el flexor profundo, este va a terminar dividido en 4 fascículos y después en 4 tendones, 2 superficiales para el tercer y cuarto dedo y 2 profundos que están destinados para el índice y para el meñique. Continúan por medio de tendones, los cuales pasan por el túnel carpiano, salen profundos a la aponeurosis palmar y terminan separados hacia cada uno de los dedos. Cada uno de estos tendones pasa acompañado por el tendón del flexor profundo. Y es aquí donde este lo va a perforar. Se van a convertir en los tendones perforados. El tendón perforado. A la unión de estos 2 tendones, estas 2 masas tendinosas, se le conoce como el quiasma tendinoso o quiasma de Camper, ¿no? Que es este. Entonces aquí se nota claramente como este flexor superficial, fíjense que tiene 2 fascículos, los cuales son atravesados por el tendón perforante, ¿no? El tendón del flexor profundo, perforante y perforado. Bien. Su irrigación y su inervación. Su irrigación a cargo de la arteria radial y cubital
y su inervación por recargo del nervio mediano. Finalmente, hablamos de sus relaciones. Misma idea, presenta 5 tipos de relaciones. A nivel del antebrazo se encuentra profundo. Cubre el flexor profundo de los dedos, el cual está separado por el nervio mediano y la arteria cubital. Por debajo, cubierto por los tendones de los superficiales. Por sus bordes sigue medialmente al flexor cubital del carpo, lateralmente al pronador redondo y después al braquio radial. Al tener un trayecto de descenso por el carpo, va a delimitar el surco del carpo, al pasar junto con el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, contenidos por el retináculo flexor en el túnel carpiano. Entonces aquí estamos apreciando claramente la conformación del túnel carpiano, que es este. Por aquí pasan los tendones de los flexores, el nervio mediano, y encima esta lámina fibrosa, que es el retináculo flexor. A nivel de la palma, estos tendones se sitúan delante de los 4 tendones del flexor profundo de los dedos, por detrás del plano vasculonervioso superficial. Y a nivel de los dedos, pasan aplicados delante del tendón del flexor profundo. A nivel de la articulación metacarpofalángica, presentan una concavidad posterior, la cual se encuentra alrededor del tendón del flexor profundo, para terminar dando origen a los tendones perforados. Finalmente, su acción, ¿cuál va a ser? Pues me dice flexor, la acción más lógica que tengas que sea también un flexor. Este no va a flexionar la distal, por si acaso, solamente flexiona desde la falange media sobre la proximal sobre el metacarpiano, y el metacarpiano encima de la mano y la mano encima del antebrazo. Listo. Después tenemos al pronador redondo, pero esto lo vamos a tocar en la siguiente clase. Ok, chicos, hasta esta parte, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí, todo claro? Ya. Eso, chicos, nos lo dejamos por ahí.